Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. 3 bancos asociados a las criptomonedas han quebrado en apenas 6 días. Silvergate y Signature eran los 2 principales bancos utilizados por criptoempresas y Silicon Valley Bank, el más grande en caer, tenía enormes activos en criptomoneda. Su quiebra ha desatado la ola que el gobierno de Estados Unidos y gradualmente los del resto del mundo intentan evitar que se convierta en un nuevo tsunami como el de la crisis financiera que inauguró la caída de Lehman Brothers allá por el año 2008. Silicon Valley Bank tenía una cartera llena de bonos que perdieron valor a medida que la Fed aumentaba las tasas para combatir la inflación. Después de venderlos a pérdida para compensar el retiro de depósitos y pedir más dinero a sus inversores para llenar este agujero, se desató el pánico que terminó en la quiebra. Tras el cierre del Silicon Valley Bank el viernes y luego del Signature Bank de Nueva York el fin de semana, los reguladores estadounidenses intentan evitar un contagio sistémico. Hoy, gracias a la rápida actuación de mi administración, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán cuando los necesiten. Las pequeñas empresas con cuentas en estos bancos pueden respirar tranquilas, pues podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus facturas. Mientras que en Estados Unidos debieron tomarse medidas de emergencia al no encontrar comprador para el Silicon Valley Bank, la rama británica del banco sí encontró un interesado. Fue el HSBC, por el precio de una libra. Aún es pronto para saber si esto será suficiente. Mi mejor previsión para las próximas semanas es que seguiremos en un entorno inestable. No se sabe si hay alguien más por ahí que haya cometido errores similares a los que cometieron el SVB y el Signature Bank. El lunes las acciones bancarias europeas cayeron. La quiebra del SVB sigue causando estragos en los mercados a pesar de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses. El índice bancario europeo Stoxx registró su peor caída en 2 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El Commerzbank y el Credit Suisse fueron los más afectados. Los mercados están muy nerviosos. Se sienten los efectos de lo ocurrido con el Silicon Valley Bank y todo el problema con el seguro de los depósitos hace que los inversores estén inseguros. El colapso del Silicon Valley Bank ha sido el segundo mayor de la historia de Estados Unidos. Afecta a más de 5.000 empresas que no han podido retirar fondos para pagarles a sus empleados. Y de esto, por supuesto, vamos a hablar en profundidad con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos primero cómo se han recibido los mensajes tranquilizadores de la Casa Blanca y las medidas para estabilizar el sistema bancario. ¿Han logrado el efecto deseado? Relativamente, la bolsa de acciones y el mercado de bonos han tenido hoy una cierta calma, no solamente por la acción del Estado, sino también por la confianza de que esto podría impedir que la Reserva Federal suba más los tipos de interés a finales de este mes, como estaba previsto. No sé si recuerdas que hemos hablado de que se podrían subir las tasas de interés hasta medio punto porcentual. Ahora, incluso Goldman Sachs duda que se vayan a subir de ninguna manera. No obstante, los pequeños bancos regionales sí que han reaccionado con fuertes desplomes en sus cotizaciones y han arrastrado al resto de la banca. First Republic es el banco que más ha sufrido el desplome de hoy en su cotización y hay muchos clientes que están buscando nuevos bancos para sus depósitos. Los inversores se están alejando de los bancos que tienen depósitos muy grandes. Hoy es un lunes de resaca después de un fin de semana bastante complicado en el que el Estado de facto está garantizando buena parte de los activos de los bancos y esto está levantando muchas cuestiones, muchas preguntas y reflexionar sobre la paradoja que esto es. Ana, después del crack financiero de 1929, Estados Unidos aprobó la ley Dodd-Frank que establecía una fuerte regulación para el sistema bancario, pero esta regulación se empezó a desmantelar con la presidencia de Ronald Reagan en los años 1980 y después del 2008 no cambió mucho. ¿Dónde ha fallado la regulación en este caso? La regulación bancaria se reforzó mucho en 2008 tras la crisis financiera y que dio lugar a la gran recesión. Se elevaron los requerimientos de capital y con el tiempo, sin embargo, los bancos, los lobistas consiguieron convencer a los congresistas de que estos requerimientos de subida de capital tendrían un impacto muy negativo en la economía. En 2018, siendo Donald Trump presidente, el escrutinio y la supervisión que
afectaba prácticamente a toda la banca, a todos los bancos, con 50.000 millones en activos, se elevó ese baremo para que solamente afectara a los que tuvieran a partir de 250.000. Eso eliminó de esta supervisión, por ejemplo, al Silicon Valley Bank. Y esto es lo que ahora el presidente Joe Biden quiere cambiar, quiere volver a reforzar esta regulación para que esto no vuelva a pasar. Vamos a mirar al mercado de criptomonedas. Ana, son 3 bancos con fuerte presencia en el mercado de criptodivisas los que han quebrado en menos de una semana. Pero hemos visto que Bitcoin y otros activos cripto han reaccionado al alza a todas estas noticias. Cuéntanos por qué. Porque los depósitos están garantizados. El Estado ha garantizado a través del Fondo de Garantía de Depósitos todo el dinero que había en estos bancos y ha liberado, por ejemplo, las reservas que hacían que algunas monedas estables habían perdido durante el fin de semana la estabilidad. La moneda DIA lo había perdido porque buena parte de las reservas estaban en Silicon Valley Bank. Al liberar estos depósitos, vuelve a salir el dinero y vuelve a haber inversión. Hay más liquidez en el mercado. Lo que ocurre también es que muy buena parte de estos bancos se han dejado caer. Eso es una señal que está mandando el Estado diciendo sí, vamos a reforzar a la banca, pero a estos bancos los vamos a dejar caer. Tendrán que buscar nuevos bancos para tener nuevos depósitos y esto puede complicarse. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Atentos, seguiremos este tema, por supuesto, hasta cualquier momento. Silicon Valley Bank era activo aquí en Europa, sobre todo en Reino Unido y también aquí en Alemania. Así que vamos a ampliar este tema con José David Navarro, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿qué consecuencias puede tener la caída del Silicon Valley Bank aquí en Alemania? ¿Cuán grande era su volumen de negocio aquí en este país? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues los datos publicados hoy apuntan a que el balance de la filial del Silicon Valley Bank aquí en Alemania, en la ciudad concretamente de Frankfurt, era de 789 millones de euros. Un respiro cuando se ha conocido ese dato para los inversores en Alemania, porque entonces se considera que el banco no es de riesgo sistémico aquí en el país. En cualquier caso, las autoridades en Alemania han decidido poner el banco bajo moratoria, es decir, se congela el contacto con los clientes, los pagos y las ventas también de la filial que tenía el banco aquí en la ciudad de Frankfurt. El Banco Central en Alemania, el Bundesbank, ha organizado un comité de crisis que se ha celebrado este lunes, pero como les decía, de momento el riesgo está controlado. El banco estadounidense operaba aquí desde el año 2018 y, como ocurría también en la parte estadounidense, sobre todo tenía créditos, porque no obtenía negocios de depósitos, daba créditos también a empresas muy jóvenes. José, el gigante bancario HSBC ha comprado la filial británica del Silicon Valley Bank por el valor simbólico de £1, pero eso no ha frenado, parece ser, los temores entre los inversores. ¿Qué riesgos está viendo Europa? Sí, Andrés, eso es muy cierto, a pesar de que durante toda la jornada de hoy las autoridades han mandado constantemente mensajes tranquilizadores. Como tú dices, eso no ha tranquilizado a las bolsas. Jornada de pesadilla, por ejemplo, la entidad alemana Commerzbank ha perdido un 12% y el propio banco HSBC ha caído en torno a un 4%. Es el peor jornada para los bancos desde la invasión rusa de Ucrania. El riesgo para los bancos europeos, dicen los analistas, no es grande, estaría contenido, porque el caso, dicen, del Silicon Valley Bank es muy especial. Tenía mucha inversión en renta fija que ha tenido que poner, que vender a valor de mercado, y estaba dedicado, como apuntabais antes, a un negocio muy particular, que es el de apoyar a las nuevas empresas, a las startups. Un modelo que contrasta con la banca europea, que es conocida más por ser un modelo clásico. Ahora, Andrés, todos los interrogantes están en qué va a pasar el jueves aquí en Frankfurt con la reunión del Banco Central Europeo, si esta crisis que estamos viendo de confianza en los bancos podría abrir la posibilidad a que se tomen medidas dentro de la Autoridad Bancaria Europea. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias. Seguiremos en contacto en esta semana que se anuncia movidita. Inmediatamente otras noticias económicas de esta jornada.
El nuevo primer ministro de China, Li Qiang, intentó tranquilizar al sector privado de su país al asegurar que mejorarán las condiciones para las startups chinas y que se dará un trato igualitario a todos los tipos de compañías. Li Qiang asumió el sábado el cargo de jefe de gobierno de la segunda mayor economía del mundo. El gigante asiático se enfrenta a numerosos desafíos económicos como la merma en la confianza y la ralentización en la demanda de sus exportaciones. Este lunes, cientos de vuelos en los aeropuertos alemanes de Berlín, Bremen y Hamburgo fueron cancelados o retrasados por una huelga que exige mejoras salariales. El reclamo viene esta vez de los trabajadores de la seguridad aérea, pero forma parte de un conflicto que el personal aeronáutico lleva años negociando. Y las calles de París acumulan toneladas de basura debido a la huelga del servicio de recolección. Los basureros protestan por la reforma del sistema de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron. En el norte de Francia, los recolectores impidieron la salida de combustible de las refinerías hasta que la policía despejó los bloqueos. El plan del gobierno prevé retrasar 2 años la edad de jubilación hasta los 64 años. La votación final del proyecto de ley está prevista para esta misma semana. Y el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, aseguró que su gobierno quiere abrir un nuevo capítulo en las relaciones germano-brasileñas, especialmente en materia medioambiental. En la ciudad de Belo Horizonte, sede del Encuentro Económico Brasil-Alemania, Habeck apostó por la creación de lo que denominó un puente verde sobre el Atlántico. Brasil lleva tiempo apostando por la producción de energías renovables y, según Habeck, cuenta con un enorme potencial para la generación de hidrógeno verde. El ministro alemán hizo también un llamado a cerrar definitivamente el acuerdo de libre comercio con el bloque del Mercosur, del cual Brasil es su mayor miembro. Habeck está acompañado por el ministro de Agricultura alemán, Cem Özdemir, y continuarán esta gira por Sudamérica, de la que informaremos ampliamente. Hasta aquí la economía. Nos vemos en cualquier momento.